Hoy vamos a estar hablando de la pregunta del millón, que es ¿qué narices comer para poder perder grasa? Si estás viendo este vídeo seguramente te encuentres en una situación pues como la que estás viendo en pantalla, ¿no? De un porcentaje de grasa un poquito más elevado y ahora sobre todo que se acerca el verano, pues estás buscando cómo quitarte esos kilos de más. Seguramente hayas probado de todo, hayas probado a contar calorías, hayas probado diferentes dietas que te han causado el famoso efecto rebote después porque no has sido capaz de mantenerlas y estás un poco perdido a la hora de poder perder grasa de forma sostenible y sobre todo que se te haga fácil, que lo disfrutes. Y eso es precisamente el objetivo del vídeo de hoy, ayudarte a llegar a estos porcentajes de grasa, entre el 8, el 10, el 11, el 12%, sin sufrir, que puedas disfrutar de lo que comes, que puedas nutrir a tu cuerpo y que puedas verte y sentirte de la mejor forma posible. Por si no me conoces, mi nombre es Alfred y tras estudiar la carrera de Ciencias de la Salud y Nutrición en una de las mejores universidades de Estados Unidos, pues decidí compartir todo lo que sé sobre precisamente eso, sobre nutrición y salud en redes sociales. Me puedes encontrar con el @alfred.health en esas redes sociales y hoy precisamente pues voy a estar compartiéndote un vídeo sobre qué comer, ya que tras haber ayudado a más de 300 hombres a poder transformar su salud y su físico y a través de mi metodología, el método Healthy Bar, más de 3.000 kilos perdidos, te puedo asegurar que esta pirámide que te voy a estar compartiendo hoy es lo que te va a ayudar a pasar de ser un gordiflaco, de estar en porcentajes de grasa pues más altos como estos de aquí, a poder verte realmente bien. Y el primer concepto que te quiero explicar es la vieja pirámide alimenticia, esta famosa pirámide alimenticia de aquí, que por desgracia, desde que se implementó, no ha hecho más que engordar y enfermar a la población mundial. Y en esta, lo que poníamos aquí era, según el grado de actividad física, una base de carbohidratos. Es decir, hicieras actividad física o no, tenían que estar en la base. Solo tenías que aumentarlos o disminuirlos en función de cuánta actividad física hicieras. Luego complementas con frutas y verduras, que no está mal, pero 2-3 raciones al día de verduras y 3-4 al día de frutas, pues realmente son una barbaridad porque no te deja hueco para lo siguiente, que es la carne y el pescado, que obviamente son alimentos de altísima densidad nutricional, un concepto del que te hablaré a continuación. Y por supuesto, pues arriba ponen alimentos más grasos que verás que también pueden ser interesantes en ciertos contextos y en ciertas pautas. Pero la realidad es que esta pirámide viene porque el Departamento de Agricultura de Estados Unidos quiso que esto fuera así y empezó a financiar tanto estudios como publicidad para que esto ocurriera. Y obviamente la consecuencia ha sido que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha ganado miles de millones de dólares gracias a esto, porque obviamente sus productos están en la base, es decir, los productos agrícolas son los que están en la base, por lo tanto son los que más están en nuestra alimentación, por lo tanto son los que más se venden, los que más beneficios les generan. Pero la consecuencia ha sido que tenemos una población cada vez más enferma, más dependiente de estos carbohidratos y que es incapaz de poder disminuir el porcentaje de grasa y estar realmente sanos. Por eso, la pirámide del método Health, te voy a compartir esta de aquí, ponemos en la base totalmente casi que lo contrario que has visto en la pirámide anterior, los alimentos de más alta densidad nutricional, ¿vale? Esto es un concepto que te voy a explicar ahora, pero en resumen la densidad nutricional es la cantidad de nutrientes y dentro de esos nutrientes esenciales que un alimento tiene por cada gramo de ese alimento o por cada kilocaloría que te aporta ese alimento. Nosotros preferimos enfocarnos en la cantidad de nutrientes por cada gramo de alimento porque no creemos realmente en contar calorías como una forma de llevar a cabo un estilo de vida saludable y sostenible en el tiempo. Por eso nos enfocamos en la densidad nutricional por cada gramo de alimento. Y aquí, por supuesto, en la base ponemos la carne, el pescado, los huevos, otros animales que ya verás que siempre priorizamos que sean de pasto criados en libertad, como puede ser pues el cerdo, el pollo, aquí entraría el cordero también, simplemente no existe el emoticono, obviamente una correcta hidratación también entra aquí en juego y por supuesto las frutas y verduras de menor índice glucémico y de nuevo mayor densidad nutricional como son los frutos rojos, el aguacate, las aceitunas, el coco o el pimiento, que es el alimento con más vitamina C que existe, más que el triple que la naranja. Después en el medio, como ves, ponemos el resto de frutas y verduras, ponemos los tubérculos también, un alimento que hablaremos a continuación de él también, pero que puede ser interesante en diferentes contextos y complementamos con otras fuentes de grasa de calidad, como pueden ser la mantequilla o los lácteos, especialmente los lácteos de leche cruda, también la miel como una fuente de carbohidratos para usar de forma puntual, que tiene muchísimos beneficios si es miel cruda, es decir, sin procesar. Café, de nuevo, que sea café de especialidad, nada de cafés torrefactos, ni mucho menos cafés en cápsulas y, por supuesto, la sal, un nutriente esencial
pero que también debes controlar y que debes ser consciente de que ni en exceso ni en deficiencia va a ser beneficioso para ti. Te tienes que hidratar correctamente. Por suerte tienes unos riñones que cuando hay exceso se encargan de deshacerse de ello. Y en la parte de arriba de esta pirámide, obviamente, los alimentos de menor densidad nutricional, como pueden ser pues, los frutos secos, que puedes consumir ocasionalmente, no pasa nada. Yo te recomiendo que no sean más de 30 gramos al día, pero por ejemplo unas nueces de Brasil, con 2 de ellas te aportan todo el selenio que necesitas, pues pueden ser algo interesante que incluir. Hablamos obviamente del chocolate, cuanto más puro mejor, pero también pues no es un alimento imprescindible, aunque tenga beneficios. La leche, de nuevo, más que nada porque a muchísima gente no le termina de sentar del todo bien, y sobre todo pues esos granos, ¿no? Los carbohidratos más simples como la pasta, como el arroz, y por supuesto pues la pizza representa todos los alimentos ultraprocesados que nosotros prácticamente pues no incluimos. Esto, como te decía, se basa en el concepto de alta densidad nutricional y podríamos pasarnos literalmente horas hablando de esto. Este chart que ves aquí, esta gráfica, representa todos los alimentos con diferentes enfoques en cuanto a su densidad nutricional, diferentes nutrientes en los que son altos y demás. Por suerte para ti, no vamos a profundizar para nada en nada de esto. Ya me he pasado yo todas las horas necesarias para poder descifrar lo que ves aquí, y te lo voy a resumir de una forma súper simple para que puedas aplicarlo desde hoy mismo. Y es el concepto 5+2. En resumen, vas a priorizar 5 grupos de alimento que van a ser en total aproximadamente el 80% de tu alimentación. Aquí estamos hablando de la carne roja, a ser posible por favor siempre de pasto, y sus órganos, porque los órganos son el alimento con más alta densidad nutricional que existen. Te hablo del hígado, te hablo del corazón, te hablo del bazo, incluso de pulmones, de tripas. Todo este tipo de cosas, consúmelas sin miedo. Yo te recomiendo que mínimo entre 300 y 500 gramos a la semana de hígado, por ejemplo, y vas a alcanzar todos los nutrientes que necesitas a partir de ahí. Después, el pescado. ¿Por qué? Porque es el alimento más rico en omega 3, una de las 2 grasas esenciales que nosotros necesitamos. El problema en la sociedad actual es que no tenemos suficiente omega 3, que es esencial, y tenemos exceso de omega 6, que también es esencial. Pero al ser ambos esenciales, no necesitamos es decir, necesitamos la misma cantidad de ambos, necesitamos que estén equilibrados, ¿ok? Y el problema que tenemos actualmente es que consumimos una enorme cantidad de omega 6 sin consumir suficiente omega 3. Por eso el pescado también, además, tiene muchísimas proteínas y muchísimos otros beneficios, vitaminas, minerales a punta pala, al igual que los huevos, un superalimento. Chicos, colina con enormes beneficios para tu cerebro. Literalmente todas las vitaminas, salvo la vitamina C, y muchísimos minerales, además de proteínas de la más alta biodisponibilidad y grasas de calidad. Cuanto mejor sea la gallina que pone el huevo, es decir, más sana esté la gallina que pone el huevo, más sano el huevo. Por lo tanto, de nuevo, prioriza gallinas que estén criadas en libertad, y esto lo vamos a complementar con frutas y verduras que idealmente van a ser locales y de temporada, es decir, que van a tener la máxima cantidad de nutrientes, porque ¿qué es lo que ocurre cuando priorizamos frutas y verduras que no son de donde somos nosotros? Entre otros beneficios que suele tener la fruta local es que tiene muchos más nutrientes. ¿Por qué? Porque cuando una fruta o una verdura viene de lejos, en el proceso del viaje es cuando madura. Por lo tanto, lo que están haciendo es sacarla mucho más joven, mucho más verde de su raíz. Y cuando haces esto, cuando sacas el fruto del árbol o de donde sea, en este caso si es una verdura, de su raíz, lo que ocurre es que tiene muchos menos nutrientes, porque no está ya en contacto con el suelo, no está en contacto con lo que le está permitiendo chupar, crecer y desarrollar esos nutrientes. Por eso te recomiendo que sean siempre locales y de temporada. Y esto que te digo va a ser el 80% de tu alimentación, estos 5 grupos de aquí. Y luego lo vamos a complementar con 2 grupos más. La realidad es que con estos 5 grupos ya tienes absolutamente todos los nutrientes que necesitas. Sobre todo, por ejemplo, si comes pescado y te comes el esqueleto de ese pescado, que es precisamente lo que yo hago, por ejemplo, con las sardinas, que son riquísimas en calcio gracias a eso. Sin embargo, el resto de alimentos pues son un poco deficientes en calcio, y por eso lo vamos a complementar tanto con lácteos de calidad, a ser posible de leche cruda, como con tubérculos. Los tubérculos simplemente los vamos a incluir porque algunos de ellos tienen carbohidratos muy interesantes, y además cuando los calentamos y los enfriamos desarrollan almidón resistente, que es beneficioso para tu microbiota, y esto también es súper importante que lo podamos tener bien regulado. Como te digo, estos son complementos, son parte de ese 20% adicional que en función de tu actividad física, sobre todo con los tubérculos, pues podemos aumentar, al igual que complementamos con la miel, como has visto en esa pirámide alimenticia. Con estos 7 grupos, este 5+2, literalmente tienes
todos los nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita, porque tienes que entender que nutrientes hay muchos, pero nutrientes esenciales son los que tu cuerpo necesita obtener de fuentes externas que no puede producir por sí mismo. Y estos son básicamente las proteínas, que tienen ciertos aminoácidos que son esenciales, en particular 9 de ellos, las grasas, los ácidos grasos omega 3 y omega 6 que te comentaba anteriormente, que es necesario que estén en correcto equilibrio, los carbohidratos que realmente no son imprescindibles, es simplemente que tú tienes que tener unos niveles estables de glucosa en sangre y si no te morirías, pero no son esenciales. Las vitaminas, las cuales hay 13 que son esenciales, están las liposolubles, que son la A, la D, la E y la K, estas son las que se disuelven en grasa, por lo tanto tienes que consumir grasa en tu dieta, sin grasa te morirías literalmente si no consumes grasa en tu dieta. Y luego están las hidrosolubles, las que se disuelven en agua. Aquí incluimos las vitaminas del grupo B, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y B12, son las 8 principales, y luego la otra hidrosoluble es la vitamina C. Hay 9 hidrosolubles y 4 liposolubles. Y además los minerales, que hay más de una docena que son necesarios. Aquí hablamos del hierro, del potasio, del sodio, del magnesio, del zinc. Todos estos, ¿vale? Unos 16 minerales que son esenciales, y luego hay micro y oligoelementos que también son esenciales, y por supuesto el agua con esa correcta hidratación. Ojo, porque como te digo, los carbohidratos no son esenciales, pero sí que son útiles, es decir, son una herramienta que vamos a utilizar a tu favor en función de tus objetivos, y es precisamente lo que te voy a estar explicando a continuación. Te voy a dar ejemplos de cómo combinar esto en diferentes platos, ¿vale? Por ejemplo, la típica parrilla donde hay carne y verdura es una opción ideal. Te hablo de platos como este, donde estamos metiendo lácteos por aquí, proteínas y grasas por aquí y fibra en forma de esas verduras. O platazos como este, esto es una típica comida OMAD que suelo hacer yo, donde pongo hamburguesas de pasto con un poco de panceta encima y un poco de queso de leche cruda, unos huevos, algo más de panceta por aquí, algo más de queso de leche cruda por aquí y un montón de frutas, verduras y grasas de calidad con ese aguacate. Y como ves, el concepto siempre es el mismo y se repite constantemente en todos estos platos. Y el concepto que más me ha ayudado a mí a entender cómo crear platos simples pero que pueda ser sostenible es este de aquí. Se llama los tercios. Y esto es la forma de estructurar tus platos según tus objetivos, que es lo que te voy a estar explicando a continuación. Puedes tener dos objetivos: perder grasa o recomposición corporal. Si tu objetivo es ganar músculo, obviamente esto pues también podríamos desarrollarlo, pero normalmente la mayoría de personas que me ven y la mayoría de personas a día de hoy tienen dos objetivos: o perder grasa o recomposición corporal, es decir, mantener el peso pero perder grasa mientras ganan músculo, ¿vale? Pero una persona que quiere perder grasa, vamos a estar dividiendo el plato en tres partes, como estás viendo ahora mismo en pantalla. Estas tres partes, cada tercio, tienen diferentes funciones y diferentes objetivos. Uno de los tercios lo vamos a llenar de proteínas. Aquí estamos hablando de carne, de pescado o de huevos, o también, como decíamos antes, de esos órganos de forma puntual que te recomiendo incluir al menos 2 o 3 veces por semana. Esto es lo que nos va a aportar saciedad, lo que nos va a aportar la proteína necesaria para mantener niveles estables de energía y para poder construir músculo cuando hay que construirlo, y muchísimas funciones más que tienen realmente los aminoácidos esenciales que estás incluyendo con esta alimentación. Después, aquí lo que vamos a hacer es complementar con grasas de calidad, ¿vale? Te pongo aquí GC, te hablo de aguacate, te hablo de aceitunas, te hablo de también, por ejemplo, quesos de leche cruda, ¿vale? Quesos de leche cruda que te pongo ahí. Y importante aquí también que puedas incluir pues ciertas ensaladas en las que estás combinando esas grasas del aceite de oliva o de... Yo te recomiendo que utilices aceite de oliva como principal aderezo para estas ensaladas. Y aquí también podríamos incluir, pues tenemos aguacate, tenemos aceituna, tenemos quesos de leche cruda, y si no los has incluido en esta parte de aquí, podríamos incluso incluir huevos en este segundo tercio del plato, ¿vale? Y por supuesto, el último tercio lo guardamos para frutas y verduras. Idealmente las de menor índice glucémico, ya que estás buscando perder grasa, mantener esa insulina estable para que tu cuerpo se mantenga en ese estado de quema de grasa constantemente. Aquí tienes total libertad. Incluye zanahorias crudas, por ejemplo, a mí me encantan, quedan súper bien con el aguacate que estás incluyendo aquí. Puedes hacerte macro ensaladas y simplemente complementar con la otra proteína, incluso echar esa proteína encima. Tienes miles de opciones, o sea, literalmente lo que has visto aquí es exactamente lo que te acabo de compartir, ¿vale? Por ejemplo, este plato es el ejemplo perfecto de eso. Tenemos una fuente de proteína por aquí, que ves esa panceta con ese jamón serrano. Tenemos dos fuentes de grasa por aquí, que son el aguacate y los huevos, y tenemos las zanahorias por aquí. Aquí más
de lo mismo. Y aquí, más de lo mismo. Estos platos son ideales para poder perder grasa. Sin embargo, si tu objetivo es la recomposición corporal o incluso el mantenimiento, entonces vamos a hacer un enfoque un poquito diferente. Lo vamos a seguir dividiendo en los tercios, ¿ok? Pero aquí vamos a seguir priorizando esa parte de proteína. Esto de aquí no cambia, ¿vale? Esta parte de aquí es la que se queda exactamente igual, ¿vale? Proteína, a ver. Bueno, chicos, pequeños fallos técnicos, se me había quedado sin batería el lápiz, pero vamos a seguir por aquí. Estamos hablando de la recomposición corporal y de cómo llevarlo a cabo. Y os estaba diciendo que el primer tercio va a seguir siendo proteína, ¿vale? Aquí vamos a hablar de la carne y de ese pescado, incluso esos huevos de los que hablábamos antes, o de nuevo los órganos de vez en cuando, ¿vale? Esto no lo vamos a cambiar, te sigo recomendando carne de la más alta calidad, pescados salvajes, huevos de gallinas de libre pastoreo y órganos entre 200, 300 hasta 500 gramos como mínimo todas las semanas. Después esta parte de aquí la vamos a complementar con esas frutas y verduras de calidad, ¿vale? Orgánicas a ser posible, de proximidad, y aquí también podemos meter esas grasas de calidad, es decir, estamos juntando los otros 2/3 de la parte de pérdida de grasa, como estabas viendo aquí, los estamos juntando en uno. ¿Por qué? Porque estamos dejando aquí hueco para los tubérculos, ¿vale? Estás buscando la recomposición corporal, vas a necesitar entrenar muy duro y reponer esos depósitos de glucógeno un poquito más frecuentemente. Por lo tanto, aquí te va a venir muy bien empezar a incluir tubérculos como puede ser el boniato, la patata, la yuca o incluso verduras y frutas de más alto índice glucémico, como puede ser pues una calabaza, que es muy rica en carbohidratos y que puedes consumir en buenas cantidades. Puedes incluir purés, es decir, variar un poquito esa parte del tercio final e incluir esos carbohidratos un poquito más elevados, incluso en diferentes situaciones. Y si estás haciendo dobles sesiones, podríamos hablar aquí de meter pues tortitas de arroz, ¿vale? Que tienen un índice glucémico mucho más alto, incluso miel o alimentos de este estilo, ¿vale? Como ves, estos tipos de platos pues los puedes encontrar aquí. Aquí vemos ese boniato, esos tubérculos, aquí el otro tercio con las grasas de calidad, con el aguacate, el huevo y los tomates cherry por aquí, y el pollo como proteína de calidad. Lo mismo con esto de aquí, un tercio para el tomate, un tercio para la carne roja y un tercio para el boniato. Más claro, el agua, y seguramente tengamos algún otro ejemplo como puede ser este de aquí, ¿no? Una parte para el boniato, otra para la carne roja de calidad, verduras y grasas por aquí, y aquí pues proteína complementaria con los huevos. Como ves, esto es muy simple, pero si tienes el objetivo o de perder grasa o de recomposición corporal, no me cabe duda de que esto te va a funcionar enormemente. Y te pongo varios ejemplos de personas con las que hemos estado aplicando precisamente esto, ¿vale? Vamos a empezar con personas que solo cambiaron su alimentación, como puede ser Charlie, por ejemplo. Charlie durante 90 días empezó a aplicar esto y, como ves aquí, eliminó por completo su barriga y perdió más de 10 kilos en esos 90 días. Lo mismo consiguió Jorge, que perdió casi 11 kilos en apenas 12 semanas solamente cambiando su alimentación. Y lo mismo con Rubén. Rubén consiguió un cambio físico de la leche. Él estuvo más tiempo trabajando con nosotros con este enfoque para conseguir verse, pues bueno, con el cuerpo prácticamente ideal, ¿no? A pesar de estar en un momento en el que pesaba casi 100 kilos y ahora mismo pues pesa menos de 90, tiene mucho más músculo y está muchísimo más definido. Y de nuevo solo cambió su alimentación, empezó entrenando 2 veces a la semana, luego subimos a 3 y finalmente conseguimos esa adherencia con 4 entrenamientos a la semana que hacía en su caso. Y Eddie, por ejemplo, Eddie, al cambiar esta alimentación y empezar a alimentarse así y empezar a entrenar de una forma muy efectiva, con ella estamos haciendo entrenamientos de fuerza de unos 40-45 minutos, 3-4 veces por semana, pues consiguió eliminar esa barriga por completo y en apenas 5 meses ha perdido más de 13 kilos de grasa. Ha pasado de estar en 90 kilos en esta imagen de aquí a estar en 77. Lo mismo con Miguel, que entrenando desde casa ha conseguido esta tremenda recomposición corporal. Miguel está cuadrado, es padre de familia y está en sus 40, entonces no me vale las excusas que te pongas tú, porque Miguel seguro que tiene más excusas que tú, y además Miguel es una persona que tiene un trabajo totalmente sedentario. Y Marc, lo mismo, una recomposición corporal perfecta que pudimos llevar, simplemente modificamos la rutina que estaba haciendo, complementamos su alimentación de la mejor forma posible y consiguió pues un cambio espectacular. Así que empieza a aplicar, empieza a aprender y entiende qué comer, empieza a priorizar esos alimentos de alta densidad nutricional, a utilizar la pirámide alimenticia que he estado compartiendo aquí y verás los resultados tan increíbles que consigues. Y si quieres que sea yo el que personalmente se encargue de que puedas aplicar esto, de que podamos adaptarlo a tu día a día y de que puedas conseguir un cambio físico como los 6 cambios que te he estado compartiendo aquí, como los cientos de hombres que ya han transformado su físico y su salud
con nosotros, te voy a dejar un enlace de mi número de WhatsApp aquí abajo en la descripción para que simplemente puedas clicar, me mandes un mensaje y podamos tener una llamada en la que podamos conocernos bien, ver si te puedo ayudar o no, y ahí te puedo compartir la forma en la que lo haríamos. Así que si por favor vas en serio, pinches enlace y nos vemos dentro.